Más de uno Ibiza y Formentera. Agustín Prades, Onda Cero. Ópticas Doctor Marí les ofrece Hablando al Aire, cada viernes en Onda Cero con Agustín Prades. Nuestros amigos de Ópticas Doctor Marí visten tus ojos esta primavera con la nueva colección de gafas progresivas Mo. Ven a Ópticas y llévate 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por tan solo 229 euros. ¿Dónde? Pues en Ópticas Doctor Marí. Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al Aire. Abrimos hoy nuestra sección Hablando al Aire como cada viernes y hoy en formato tertulia. Hoy traemos un tema muy que levanta pasiones por un lado, de esperanzas de mucha gente, y por el otro lado levanta recelos también de a ver a dónde nos va a llevar todo esto. Hoy vamos a analizar aquí con nuestros expertos los pros y los contras de la inteligencia artificial. Juan Francisco Ballesteros, director de orquesta, banda y coro, pianista y productor musical con un máster en marketing. Saludos y buenos días. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido, encantado de saludarte. Ramón Roca, ingeniero de telecomunicaciones, saludos, bienvenido. Bienvenido, gracias. Y Aitor Borrás, informático. No sé si nos falta algo más, Aitor. No, está bien. Está bien, está bien. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a empezar sentando un poco el tema, ¿no? ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Quién rompe el hielo? ¿Ramón? Venga, de acuerdo. Mira, pues, en principio la inteligencia artificial es un modelo, un algoritmo que lo que te permite es simular, digamos, la inteligencia humana, por decirlo de una forma muy natural, ¿no? En un principio fueron algoritmos muy sencillitos, algoritmos que básicamente simulaban el funcionamiento de una red de neuronas, ¿no? La neurona al final es una célula que básicamente tiene diferentes entradas, ¿no? Como si tuviera diferentes puertas y hace una operación sencilla, mira a ver cuál es más grande, más pequeña, la suma, la resta y al final da un resultado. Y si eso lo juntas con muchísimas otras, pues te permite hacer un razonamiento, ¿no? Entonces, ese mecanismo fue creado ya hace más de 40 años, pero en los últimos años ha evolucionado muchísimo, luego hablaremos del porqué, pero eso lo que ha permitido es que cada vez más estas inteligencias se parezcan más a nuestro pensamiento, ¿no? A cómo razonamos, a cómo pensamos, a cómo determinamos y decidimos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo apasionante, ¿no? Digamos, de que hemos pasado de algo que, bueno, no estaba mal, que era bonito, que era interesante, que a los ingenieros a lo mejor nos gustaba mucho, a algo que realmente está apasionando a todo el mundo. Uh-huh. Oye, ¿pero no pensáis que al fin y al cabo es crear un clon de algo que ya existe, que es nuestra inteligencia? Bueno, el tema es hasta dónde puede llegar a evolucionar. Porque claro, nosotros también vamos evolucionando en la inteligencia a la medida que nuestro cerebro se va entrenando. Estos cerebros se irán entrenando y a ver hasta dónde puede llegar. Es más, si son capaces a llegar a tener también esos incluso sentimientos. El otro día también me acuerdo que hablando con Ramón Roca, que coincidimos en un viaje y él había detectado que incluso la inteligencia artificial se rebotaba con el usuario que estaba intentando tomarle el pelo, ¿no? Porque le respondía de una forma como diciendo, a ver, si te enteras de una vez, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, claro, cuando ya empiezan a llegar a tener ese tipo de sentimientos, cada vez simula más a lo que puede ser un razonamiento, un comportamiento humano, ¿no? Yo creo que está bien, es una tecnología que es apasionante, creo que va a ser muy útil para muchas cosas, pero también tiene sus contras y tiene muchas contras respecto, pues por ejemplo, ya que estás tú, respecto a todo lo que son todas las propiedades intelectuales, pues por ejemplo los actores, ahora había una queja de los actores de doblaje también, ¿no? Que se estaban sintetizando voces y ya no hacía falta esos actores de doblaje, es más, había jóvenes actores de doblaje que estaban metiendo la pata de prestar su voz para entrenar la inteligencia artificial y eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque piedras a su propio tejado, porque claro, en casi, cuanto ¿no? le sintetizan la voz ya, claro, que se olviden, claro, porque, bueno, claro. salía la persona que había que ponía la voz a Siri, una chica que se quejaba de que como no estaba regulado antes, ¿no? Y pues bueno, pues que Apple que había utilizado su voz y que no estaba cobrando royalties de nada de lo, fíjate la utilización entonces todo eso tiene mucho peligro, ¿no? Aparte No, perdona, Aitor, que iba a contar una anécdota porque esta mañana precisamente en el primer encierro de San Fermín, ¿sabéis quién animaba a participar? Pues Ernest Hemingway. Sí. Con su imagen y no sé si la voz era la suya o no, pero estaba animando, ya ves tú.
Ya ves tú. Sí, es verdad, utiliza, ¿no?, una simulación de Hemingway como de anfitrión de las fiestas, bueno, en televisión española, ¿no? Sí. Es verdad, todo eso se va a dar, pero claro, lo de Hemingway puede ser anecdótico, nos puede hacer gracia, pero sí que puede tener de verdad influencia en todo lo que es el mercado laboral, las profesiones, cambiarán las profesiones, va a haber profesiones que van a ser mucho más especializadas respecto a lo que tiene que buscar o que en la inteligencia artificial, saber buscar o saber tratar con la inteligencia artificial para poder explotarla mucho mejor, pero por contra también va a haber gente que no va a ser tan necesaria porque la inteligencia artificial lo va a hacer Claro. muchos de sus trabajos, ¿no? Yo creo que ahí es donde, bueno, lo pongo ahí, aunque me gustaría seguir extendiendo sobre ese Ahora tema. vamos desarrollándolo porque esto es como las cerezas, coges Sí, una sí. y luego salen 21. Pero sí que es verdad que en el mundo de los creativos, por ejemplo, la composición musical, composición de letras para todo tipo de estilos musicales, sí que por ahí puede haber un peligro, ¿no? Podríamos decir. Bueno, puede haber un peligro o puede haber una oportunidad de gestionar esa... Una alianza. Sí, bueno, o gestionar esa posibilidad de solución. Como bien decía Aitor, ¿no?, el tema del cine, de los actores, pero bueno, decía el compositor Arnold Schoenberg que lo único eterno es el cambio. Hubo una gran revolución con el cine sonoro porque los actores del cine mudo, que a lo mejor no tenían una voz impostada, una buena dicción, no tenían una voz bonita, muchos fracasaron porque no pudieron hacer ese cambio, ¿no? En el mundo de la música ocurre lo mismo, es decir, es renovarse o morir. Desde el punto de vista antropológico hemos hablado siempre entre la diferencia entre el humano y la bestia, que la diferencia puede ser la poesía, ¿no? De alguna manera, ahora podemos definir tan claramente que la diferencia entre el humano y la máquina es esto. Ya hay sentimientos, como decía también, comentaba Aitor, y también como estábamos comentando, ¿no?, el tema de las neuronas y de todo esto. Por tanto, que se abre un debate, evidentemente, pero creo que también es una oportunidad para repensarnos. Quizás estábamos muy cómodos también, y esto nos sirve un poco para menearnos. Es un revulsivo, quizás. Yo creo que ¿no? sí, yo creo que sí. Un espabila que vienen muy fuerte. Sí, y de alguna forma también, cuando hablamos de los derechos de autor, si los modelos que copian o reproducen o recrean la música, ¿será que quizás ha habido poca originalidad en los últimos años y lo que hace la inteligencia es, bueno, reelaborar sobre lo que hay? Eso lo decía el otro día un crítico musical respecto al reggaetón, que parecía que se había estancado ya y no avanzaba, no evolucionaba. Quizás esto sea un revulsivo. A ver, yo a nivel personal lo agradezco mucho. Cuidado, esto es un comentario personal. Pero sí que es verdad que a lo mejor en algunos sectores, como bien decías, Juanfran, hay que estimular un poco la creatividad, ¿no? Bueno, yo creo que es así. Digamos, yo también sigo algún canal de música y al final lo que ves es que también la producción musical ha evolucionado muchísimo, ¿no? Digamos, antes, evidentemente, para cualquier gran producción musical necesitabas pues una gran orquesta, y hoy en día pues prácticamente una persona en su estudio que tenga conocimientos musicales, cuidado, digamos, nadie que no tenga conocimientos musicales llega a hacer ese tipo de trabajos, pues pueden realizarlo, y hay y se está utilizando inteligencias artificiales también para eso, pues al final te sugieren ritmos, te sugieren melodías, y lo que suelen realizar, yo he estado viendo algunos vídeos recientemente, es utilizar eso como base, y después evidentemente es el músico el que acaba de crear esa melodía, porque al final esa inteligencia artificial le aporta ideas, le aporta sugerencias, le aporta posibles soluciones, pero al final es el músico de verdad el que elabora la pieza final, ¿no? Y eso está produciéndose en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en el área del diseño gráfico, que también es otra área muy, muy importante. Digamos, hoy en día ya pues herramientas tan tradicionales, y digo tradicionales como si fuera de hace 100 años, como el Photoshop, ya incorpora herramientas de inteligencia artificial en el cual tú prácticamente haces un boceto sobre lo que quieres realizar, y la inteligencia artificial te sugiere 4 posibles dibujos finales o fotografías finales, ¿no? Entonces después es el propio diseñador el que tiene la idea en la cabeza de lo que quiere realizar, que después va modificándolo poco a poco hasta que al final consigue. ¿Cuál es la diferencia? Que quizás algo que antes realizaba en una semana, ahora lo puede realizar en unas horas. Eso está permitiendo avanzar. ¿Quiere esto decir, digamos, que no van a haber algún tipo de trabajo que no se elimine? Yo tampoco quiero ser, digamos, falso en ese sentido. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque van a haber aquellos trabajos de baja calidad que no requerían demasiado elaboración, que quizás sí se financien. Por ejemplo, pues algún arreglo musical sencillo, pues a lo mejor alguien pues utilizar una inteligencia artificial, pero como ahora mismo estamos utilizando, por ejemplo, pues en un programa, digamos, de diseño o de diseño musical, estamos utilizando, digamos, trompetas automatizadas o arreglos automatizados. Eso se está haciendo ahora mismo también. Entonces, yo creo que eso va avanzando,
como bien has comentado, y al final pues permite que cosas que quizás antes hacías en mucho más tiempo, lo hagas en menos tiempo, ¿no? Pero eso irá avanzando, pero yo sí que creo que la creatividad, esa visión del músico de qué es lo que quiere realizar, seguirá existiendo, como el del diseñador gráfico, como el del novelista. Yo creo que todo eso va a avanzar muchísimo, y creo que sí, evidentemente lo de baja calidad va posiblemente ser sustituido por inteligencia artificiales directamente, pero que lo que necesita una mayor calidad va a necesitar, digamos, el profesional. Sí, yo creo que va a haber efectivamente un sesgo, ¿no? De alguna manera. Todos son herramientas. Mozart no habría utilizado el papel si hubiese tenido un ordenador. Claro. John Williams no utiliza el papel, utiliza un ordenador. Pero no todos somos capaces de hacer lo que hace John Williams, incluso aunque tengamos conocimientos musicales. Es decir, quizás la diferencia puede ser sutil. Muchas veces la mediocridad tiene el problema de parecer bueno, pero lo que es malo no puede engañar a nadie. Quiero decir, que debe haber un sesgo claramente. Claro, en mi caso, cuando estoy componiendo, yo tengo un playlist de mi bagaje personal y cultural, ¿no? Es decir, los sonidos que tenemos en nuestra cultura, nuestra codificación, resulta difícil salirse de ello. Pero bueno, ahí también está un poco la creatividad de hacer otras cosas diferentes. ¿Que podemos creer en cierta estandarización? Bueno, el pop se ha estandarizado, el rock and roll no puede evolucionar, porque si evoluciona deja de ser rock and roll, y así podemos hablar con muchísimas... Pero quizás la diferencia sea la genialidad, o también llegará a ser genial la inteligencia artificial. Bueno, a ver... yo de momento la utilización que he hecho ha sido exclusivamente decir, oye, pues vamos a ver, prepárame un texto de esto y a ver qué sale, ¿no? Y la verdad es que sale un texto correcto, pero que no me representa, es decir, no le mete el impulso, digo intervenciones, ¿no? He preparado, y a ver una intervención sobre esto, y digo, quiero una intervención de 2 o 3 minutos, de no sé qué, que no esto es, le doy unos parámetros y pum, me saca, pero me saca un texto completamente correcto. Es más, bien dicho, políticamente correcto, ¿no? ¿Le falta tu alma? Entonces, claro, le falta el alma, ¿no? Le falta esos códigos que le pone la persona. De todas formas, y ahora hablando luego de lo que sea la sustitución de fuerzas de trabajo, de capacidades de trabajo, es una tecnología que tiene utilidad para cosas muy importantes. Por ejemplo, hace nada ha salido una noticia que detección de cáncer de mama con 5 años de antelación gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Quiero decir, eso tiene mucha potencia, tiene muy buena potencia, ¿no? Y eso no quiere decir que vayan a desaparecer los médicos, ¿no? Pero, o sea, hay procesos de anticipación que sí nos puede servir. Pero claro, ¿qué ocurre cuando, bueno, estábamos hablando de lo de la música, pero bueno, también están lo de, no sé, es que a mí lo del doblaje de verdad es que me parece alucinante lo que pueden hacer, quiero decir, porque es más, pueden hasta, igual que con las técnicas de modular la boca o de manejar la boca de Hemingway en lo de televisión, pues el actor puede tener un movimiento labial exactamente igual al idioma en que lo está realizando, ¿no? Bueno, gracias a la inteligencia artificial. En el intermedio hemos visto al Gran Wyoming hablando con otras voces y realmente parecía que estaban hablando otras personas, con su cara, con sus facciones. Y sí, y el movimiento labial, pues vocalizando en función de el idioma que utilice, ¿no? Entonces, claro, eso al final, bueno, pues habrá... por ejemplo, trabajos también, abogados. Quiero decir, abogados, si a lo mejor un bufete de abogado ahora necesita, no sé, 10 abogados para preparar un caso bien y tal igual, quiero decir, a lo mejor esos 10 se reduce a uno, que es el que sabe manejar, el que sabe hablarse con la inteligencia artificial y que sabe matizar o tamizar o poner un tamiz, ¿no? a lo que le devuelve esa inteligencia artificial. Entonces ahí yo creo que ahí ya también un poco dentro de esa de formación profesional que tengo en la otra parte, es decir, ¿quién corre con todos esos gastos sociales de todos esos puestos de trabajo que ya no van a estar? Pues yo creo que yo no sé si tiene que ser el chat GPT, las empresas o centros de investigación de inteligencia artificial o quien sea, tendrá que tributar o cotizar a Seguridad Social para poder hacer frente a todos esos costes sociales que van a tener como consecuencia de la falta de otros tipos de trabajo, porque no todo el mundo va a ser experto en mover inteligencia artificial o en tener inteligencia artificial. Entonces yo creo que habrá que
cotizar los ordenadores. Es que yo creo que tendría que ser algo así, que decir, habrá que hacer un pensamiento sobre que la máquina que está pensando que es la que quita a 10 puestos de trabajo será la que tiene que pagar por los beneficios que obtiene. En las cadenas de montaje, por ejemplo, de automóviles, ya hace muchos años que funciona. ¿Cuánta gente quita un robot que está automatizado y que va clavadito donde tiene que ir? Eso es. Entonces algo tiene que pasar. Y ojo, y no quito la bondad que tiene, bondad, y es más, aquí en Baleares se está siendo puntero. Ramón Roca ha puesto en marcha un proyecto que supongo que verá la luz ya pronto, de un centro de proceso de datos de inteligencia artificial de público para que todas las empresas, emprendedores, centros de investigación puedan utilizarlo. Creo que es un paso muy importante. Yo te doy las gracias como usuario de informática, que es verdad que pueda haber un centro de proceso de datos donde yo, que no me voy a poder pagar un cerebro de inteligencia artificial, pues a lo mejor puedo trastear gracias a que la administración pública me pone un cerebro de inteligencia artificial para poder emprender, ¿no? Eso es muy importante, que los centros de investigación puedan también hacer cosas, que las empresas puedan testear aplicaciones de la inteligencia artificial. Por eso yo creo que la labor que has hecho en ese sentido, y a lo mejor sí aprovecho porque además tampoco, como ya estamos todos salientes. Cuéntanos, Ramón, cuenta un poco, porque yo creo que es muy interesante, de verdad, lo que has hecho por la inteligencia artificial en esta comunidad autónoma, Ramón. Bueno, yo creo que es de poner en valor, de verdad. Claro. Sí, no, bueno, básicamente tampoco quería hablar de mi libro. Porque la verdad es que pero ya que me lo pedís, ya te lo pongo yo. El tema de inteligencia artificial es un tema que me apasiona, pero básicamente nosotros del Gobierno lo que hemos hecho, como otras comunidades autónomas, hemos hecho una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Esta estrategia basa no solamente porque la propia administración, que es lo que siempre se ha realizado, pues tenga una serie de recursos, sino que también esos recursos estén disponibles para la investigación, para la docencia, también para aquellas empresas que quieran utilizarla. Básicamente la inteligencia artificial necesita de unos recursos muy elevados para poder realizar lo que es el entrenamiento. Digamos, la inteligencia artificial es como yo siempre hago una referencia, y es ¿cuánto le cuesta a un médico hacerte un diagnóstico si vas a verlo? Pues si no es un tema muy grave, probablemente en 5 minutos ha salido de allí. Pero ¿cuánto le cuesta a este médico aprender? Le cuesta pues probablemente 7 años, aparte de toda su educación básica, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es lo mismo, necesita de muchos recursos para aprender, y después cuando ya está funcionando, pues el darte una respuesta es muy rápido, ¿no? Entonces esos recursos son caros, básicamente son unas máquinas específicas que tienen GPUs, tarjetas gráficas, pero muy potentes, y eso es lo que se va a poner a disposición, digamos, de empresas, de emprendedores, también de científicos que quieran investigar, para que puedan crear esos modelos y que por lo tanto puedan dar soluciones particulares a las necesidades que todos tenemos, tanto si son una pequeña empresa como una gran empresa, ¿no? Oye, ¿y se va a agilizar la burocracia también? Sí, se va a agilizar la burocracia, sí. Porque sería un detallito, ¿sabes? Sí, muchas veces. Fíjate, la inteligencia artificial en la administración, de hecho habrá dos concursos dentro de unos meses. Uno es de lo que se llama, pues esto es infraestructura de inteligencia artificial, y otro es de RPA, de lo que se llama robotización. Básicamente está ligado a las dos cosas. La idea, ¿cuál es? Que ciertas tareas burocráticas internas, porque a veces siempre se habla solamente de la parte externa, ¿no?, de la administración pública, pero ¿y la interna? Porque al final lo que le interesa a aquel que pide una licencia no es tanto que lo haga online, sino que se la den rápido, ¿no? Entonces, con esa inteligencia artificial le va a permitir hacer cosas de forma automatizada, y que esa notificación, ese traslado de documentos, etcétera, se haga de forma automática. Con lo cual, digamos, toda aquella labor burocrática que no requiera, lo que comentábamos antes, de una decisión por parte de un técnico, que es el que al final tiene que firmar, ¿no? Pues que eso lo haga una máquina que incluso le sugiera cómo realizarlo. Fija, es muy fácil de entender, es muy fácil de entender. Si nosotros, por ejemplo, toda administración al final tiene pues una serie de expedientes que son muy parecidos. Pues si la inteligencia artificial puede coger ya los datos de esos expedientes y crearte un modelo de informe que solamente el técnico tenga que revisar y ver si es correcto en base a la legislación, pues ha avanzado quizás pues 3 días o 4 en la respuesta, ¿no? Y eso, sumado a otros informes que tenga que hacer el letrado, que tenga que hacer el interventor, etcétera, pues a lo mejor agilizas un proceso de meses en 1 semana o en 2 semanas. Agustín, los pasos no te los vas a poder salvar, ¿eh? No, eso lo dice la ley. Lo estoy viendo. Los pasos están en la ley. Eso lo dice la ley. De todas maneras, por ejemplo, en los bancos,
cuando vas a pedir un crédito, es un algoritmo el que decide muchas veces ya si sí o si no. Antes era una persona que le podías llorar un poco más, un poco menos, pero al algoritmo no. Yo creo que al final en la administración pública no va a pasar exactamente lo mismo, porque yo creo que tiene que haber un técnico que tiene que firmar, o un letrado que tiene que firmar, pero sí que es verdad que si un letrado, en lugar de tener que elaborar un documento a lo largo de unos cuantos días, él puede tener ya una versión preliminar inmediata que hace 4 retoques y la modifica. Y los retoques van a ser, como comenta bien Aitor, con prompts. Le va a decir a la inteligencia artificial, oye, modifícame el párrafo 3 y me lo pones antes del 1. Y te lo va a hacer automáticamente, pues todo eso va a agilizar mucho el trabajo burocrático también dentro de las administraciones. Juanfran, ¿tú le ves más pros o más contras? Bueno, yo en principio le veo pros en cuanto que nos obliga, como decía al principio, a mirarnos el ombligo y que igual dentro de 10 años o de 5 nos retractamos de todo lo que estamos diciendo ahora. De todo saber, ¿no? Pero hoy por hoy. Mira, justamente hace ¿Cuántas personas sois en la orquesta? Perdona que te corté. ¿Cuántas personas sois en la orquesta? Bueno, depende. La orquesta más grande que yo he dirigido ha sido de 150 músicos, por ejemplo. Mira, justamente iba a comentar algo al respecto. Hace unas semanas un robot en Corea, el robot Ever 6, ha dirigido una orquesta. Y curiosamente, el feedback que han dado los músicos, los que han recibido, digamos, las órdenes o la parte emocional, entre comillas, ¿no? Fíjate, hay que cuidar las palabras ahora, del robot ha sido altamente satisfactoria. Y eso me provoca una reflexión. ¿Qué estamos haciendo mal los directores para que un robot sea tan eficiente o más que nosotros? Entonces, para mí no es una amenaza, es una oportunidad de decir, hey, por donde vamos no vamos bien. Es decir, o ponemos más emoción a lo que estamos haciendo, o vamos más allá de lo puramente mecánico, o lo que estamos haciendo mecánico somos altamente superados por un robot. Claro. Pero no sé, por lo que me decías de las personas... No, lo decía por las personas que ya no harían falta, pero claro, no estamos hablando de composición, es distinto. Claro. No, porque para la reproducción harían falta las personas. Pero muy buena pregunta, Aitor, porque fíjate, hasta hace no demasiado, las bandas sonoras de las películas, la música en directo la grababan, normalmente había una orquesta en Bratislava, si ves los CDs, todas las películas se han grabado en Bratislava, porque era una orquesta barata para grabar. Ya no hay orquesta, ahora es todo automatizado. Los samplers, los bancos de sonidos de un programa de edición suena tan bien o mejor que un violín real. ¿Estamos quitando trabajo a las orquestas? Obviamente sí. Pero algo habrá que hacer para... La pregunta es, ¿qué harán todas esas personas que se quedan sin trabajo? Claro, pues eso digo yo, ese sampler tendrá que pagar Seguridad Social, o tendrá que pagar impuestos, o tendrá que pagar algo. Antes el violín lo tocaba una persona física que era seguramente autónomo o estaba contratado por lo que sea. Pero hay un doble drama. Primero, como dice Aitor, ¿quién cubre quién compensa esa parte social? ¿Y qué hacemos con el músico que se queda sin trabajo? Ambas cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, como hablábamos antes, el tema de la automatización en las cadenas de montaje, todo ha cambiado, ¿no? Es una revolución. Hay que pensar que ese ordenador ni pediría vacaciones, ni pide aumento de sueldo, ni descansa, ni puede estar siempre en funcionamiento. Claro. Y es un ser humano, no te lo ofrece. Claro, es que hay también una reflexión, no sé si moral o ética, ¿no? Al respecto. Es decir, que quizás no sé, yo no soy capaz tampoco de reflexionar sobre ello. Puedo pensar de una práctica, si la orquesta la graba un ordenador, son 100 músicos que no hacen falta. Es cierto que es una evolución. Hay que ver un poco la responsabilidad de lo que queda por el camino, pero así ha sido a lo largo de la historia, con cada revolución industrial. Yo tengo aquí algunos, si me permiten un segundito, algunas herramientas de inteligencia artificial. La primera, evidentemente, la que conocemos más todos, creo, el ChatGPT, que es un chat para investigar, generar ideas y contenido. Luego tenemos el Adobe, que incorpora ya la inteligencia artificial, que reduce el ruido, mejora el audio de tus vídeos podcast. El Slides AI genera una presentación a partir de un texto. O sea, tú le tal y te lo presenta. El Sythesia genera vídeos con personas creadas por inteligencia artificial. Se valoraba un poco el hecho de volver a la vida a gente como Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, por ejemplo, para actuar en una película actual. Claro. Yo no sé hasta qué punto, todo esto asusta un poco, ¿no? Pero es que ya están saliendo hasta influencers generados en inteligencia artificial, quiero decir. Y en Japón, grupos musicales, que no existen. Pero fijaros bien, son hologramas. El tema no es si lo vamos a hacer, es cuán barato va a ser hacerlo.
Digamos, porque ahora mismo ya existe, digamos, yo creo que a todo el mundo cuando vimos la última película de Harrison Ford lo vimos muy joven, ¿no? En algunos casos, en otros no. Quiero decirte que eso ya existe. El tema es si va a estar disponible para mucha gente, para que mucha gente pueda crear, o no va a estar disponible, ¿no? Y también con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Pero sí, yo creo, Ramón, que la tecnología siempre nos ha enseñado que con el paso del tiempo se democratiza, ¿no? Eso es. Se abarata todo. Por eso digo yo que ese va a ser el tema, ¿no? Se va a democratizar y cualquiera va a poder crear una película, ¿no? De hecho, hay mucha gente que ya está haciendo, a partir de una idea, genera el script con ChatGPT, a partir de ese ChatGPT genera un storyboard y a partir de ahí ya está generando una película. Bueno, están generando hasta amantes en inteligencia artificial. O sea, avatares, que cogen y tú te relacionas con esa persona, chico, chica o lo que sea, lo que cada uno lo que quiera y lo que es lo mismo lo influences, pero bueno, alguien con el que te relacionas. ¿Sabes? Un tema muy importante son los alumnos que utilizan esta inteligencia para hacer trabajos para el instituto o el colegio. Bueno, está habiendo una aplicación, o sea, hay sobre todo para profesorado, ¿no? Estaba saliendo si me confundo, me corriges, precisamente para distinguir si ese texto estaba realizado mediante inteligencia artificial o no, ¿no? Uno de los campos, de desarrollo que se está trabajando es cómo poner marcas de agua sin que se vean marcas de agua dentro de la generación de texto para que pueda detectarse si se ha generado por la inteligencia artificial. También en la música, también en las imágenes. Es un campo también muy interesante. Es decir, ¿cómo distinguimos la inteligencia artificial? Claro. Es que yo en eso no soy muy optimista, también te lo digo. Los profes se encuentran delante de un trabajo y ¿cómo discriminas tú si es real o no es real? Bueno, al final también entra aquí un poco la responsabilidad personal, es decir, en cuanto a los chavales, adolescentes que fácilmente pueden caer en esa tentación, ¿no? o cualquiera de nosotros, vaya. Yo creo que por un lado está la sempiterna educación, es decir, lo que como padres somos capaces de transmitir a nuestros hijos. Y luego, más allá de esto, está la responsabilidad de cada cual de desarrollarse a sí mismo, de ser crítico consigo mismo, de desarrollar su inteligencia o dejarse llevar por el arrullo de la comodidad. Pero tampoco es nada nuevo en la historia, vaya. El otro día Carlos Alsina decía, estaba entrevistando a una persona que le hablaba precisamente de inteligencia artificial y le preguntó, ¿y puede generar guiones con humor? Sí. Dice, porque me cargo a todos los guionistas del programa. Claro. Hay unos sectores, todo lo que es creatividad, que se han creado con inteligencia artificial, que todo esto es un... Sí, yo creo que sí. Y respecto a esa diferenciación y esas marcas de aguas, yo creo que tendría que ser por ley, quiero decir, o sea, tendría que estar regulado de forma que se fuese capaz de distinguir de una forma, además, evidente, que, o sea, para al alcance de todo el mundo, que se sepa que eso está realizado con inteligencia artificial. Uno de los ejemplos tenemos, pues por ejemplo, que es muy peligroso respecto a todas las informaciones que pueden ser fake news, sobre todo en imágenes. Vimos los ejemplos estos de, pues no sé, de Trump detenido, del Papa con un abrigo de ¿qué era? Imagina como un anorak blanco. Sí, un anorak blanco y tal, ¿no? Imagina un presidente de gobierno declarando la guerra a otro país. Claro, por ejemplo, ¿no? O cuando sacaron también a Obama, un clon de Obama hablando y tal, ¿no? Entonces, claro, todo eso yo creo que por ley, que sí que parece que Europa está como viendo a ver cómo lo legisla, tiene que ser una clara definición para que la gran mayoría de gente, nada más ver esa imagen, sepa que no es cierto, que está, o al menos está tratada con inteligencia artificial. Lo que pasa es que, fíjate, yo os voy a explicar una cosa que quizás no conozcáis. No, seguro. Y es, no, os voy a explicar. Es básicamente, digamos, lo que es la tecnología, digamos, utilizada dentro de ChatGPT, por ejemplo, es una tecnología muy conocida, digamos, es una tecnología que inventó Google, que publicó a través de un paper que se llamaba Attention in Soul Unit y se llama Transformer. Esta tecnología, digamos, es tan conocida que hay muchísimos clones, por decirlo así, realizados por equipos de trabajo, por investigadores, por universidades, que funcionan más o menos como el ChatGPT. Los primeros que han dicho, y hay gente que se extrañaba, ¿no? que hay que regularlo, son los propios, las grandes empresas como OpenAI, como Facebook, como Google. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos tienen un interés, y es muy razonable, de que si yo quiero generar un producto que sea utilizable a nivel mundial, ese producto tiene que ser fiable y no puede ser un mal producto. Es como cuando haces un coche y no quieres que tenga un accidente, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con todos esos ChatGPT tipos que están ahora mismo, que hay centenares, y que están desarrollándose? Esos son más difíciles de controlar. Y por eso ellos pedían esta regulación. Decir, oye, yo estoy autorregulándome porque yo sé que esto es peligroso si no se utiliza de forma adecuada.
Pero fíjate, esto que tú comentabas, el tema de la novia virtual, pues esto se hace con estas herramientas. Porque las herramientas como ChatGPT, digamos, tienen una serie de controles internos que los limitan para que no se puedan responder de forma sexista, racista o puedan explicarte cómo se hace un producto explosivo. Pero estos otros, que se hacen de forma paralela, no lo tienen, esos controles. En la Deep Web pueden haber cosas peligrosas. Claro. Entonces, por esa razón, digamos, el hecho de la autorregulación, la regulación es complicada, primero de todo porque hoy en día la mayoría de servicios que se dan por Internet son as a service, o sea, son productos que están en Singapur y que tú utilizas en una web. Entonces, ¿cómo regulas o cómo permites que eso se utilice o no? Y lo segundo es que hay muchísimos equipos de investigación que cuando tú pongas una limitación habrá alguien que se lo querrá saltar. Porque evidentemente si hay negocio detrás lo van a utilizar. Entonces, ese es el problema que hay ahora mismo, ¿no? Digamos que esos otros algoritmos que no son los ChatGPT, pues no van a ser tan fáciles de controlar y van a permitirse, por una parte, para hacer cosas muy interesantes, pero otra, quizás hayan cosas que no sean tan interesantes. A mí lo que yo creo que tiene un futuro apasionante respecto a todo lo que va a tener que ver con videojuegos, entornos inmersivos y el usuario dentro de esos entornos inmersivos. Quiero decir, la generación automática de distintos escenarios en función de, bueno, ahora ya existe de háztelo tú mismo, ¿no? O sea, tú móntate tu propia historia. Pero claro, si eso metido en un entorno en 3 dimensiones donde estás con las gafas de realidad virtual, que cada vez seguro que son más pequeñas y molestan menos y todas esas cosas, a medida que vaya pasando el tiempo, toda esa propia historia tuya, toda esa generación de escenarios nuevos o alternativas nuevas va a tener una potencia muy grande, incluso también eso mismo para aprendizaje, ¿eh? Me refiero que no únicamente para ocio, sino y en el como mundo, aprendizaje. el otro día leía yo un premio que le dieron a un escritor porque ganó y él dijo no lo puedo recibir porque lo he hecho utilizando inteligencia artificial, el escrito. Y una fotografía también. También. Un premio fotográfico. Ahí entra la honestidad de cada cual, porque puedes callar y no decir nada y recibir el premio, o puedes decir, mira, he utilizado esta herramienta y creo que yo creo que la sociedad tiene que hacer un pensamiento importante respecto hacia dónde puede tirar esto, ¿eh? Hacia dónde puede ir. Porque... Sí, pero fíjate, lo que decías de, bueno, puedes hablar de un plagio, ¿no? De esta... Pero no es nada nuevo tampoco, no es nada nuevo que haya un plagio de un literato, ¿no? Quiero decir que la honestidad evidentemente va a ser el factor que puede colar, porque cuántos libros están escritos, cuánta música se ha plagiado y no se ha detectado. Ya. Bueno. Pues sí, tenemos 30 segundos para cada uno, si queréis rubricar de alguna manera. Sí, yo voy a dejar una cosa inquietante sobre la mesa. Si Venga, va. hace dos días OpenAI, que sabéis que es el que ha creado ChatGPT, pues ha creado un equipo de trabajo que le llaman, lo podéis buscar por internet, se llaman Hyperalignment, ¿no? Este equipo de trabajo lo que quiere hacer es una cosa muy interesante, a la vez que inquietante, y es definir qué algoritmos van a poder controlar los futuros superinteligencias. La inteligencia quiere decir que supere nuestra inteligencia. Porque claro, dice, nosotros tenemos una serie de mecanismos que ya existen para controlar las inteligencias que tenemos ahora. ¿Seremos capaces de crear mecanismos que controlen la inteligencia cuando ya nos supere? Entonces, están creando ahora mismo, hace 2 días presentaron, digamos, el blog buscando investigadores para poder trabajar en ello, de cómo definir o cómo controlar esas superinteligencias que, según ellos, entre 4 y 10 años ya estarán aquí. Que hay que regularlo porque se nos va a ir de las manos. Esto da miedito, Ramón. Se nos va a ir de las manos y... Luego tendremos que crear un superhumano para que luche, bueno, un Terminator. Al final todo llega a... Ya lo hemos visto en películas. Sí. Disfrutemos del mundo. Sí, pues Juan Francisco Ballesteros. Nada, simplemente desde esta parte de la música, que bueno, que esto es algo inquietante, evidentemente, una gran novedad, pero que nos sirva de estímulo para ser más honestos, más responsables y estimular más nuestra creatividad. Juan Francisco Ballesteros, ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muchas gracias, un placer, Agustín. Ramón Roca, hasta la próxima, muchas gracias. Aitor Morras, hasta la próxima también. Aitor Morras, gracias. hasta la próxima y gracias. Hasta luego.